Vamos a comenzar con la pregunta 4 de la sección de Físico-Matemáticas de su guía de biología. Vamos a comenzar. La pregunta dice: ¿qué es lo que tiene en común una bacteria, recordemos que las bacterias son unicelular, con la célula de una libélula, la célula de una orquídea y la célula de una anguila? Y las opciones son nutrición, metabolismo, forma de reproducción y expresión génica. Esta pregunta puede ser un poco confusa a la hora de contestarla, así que voy a esquematizar cómo serían las células de estos 4 organismos. Una célula bacteriana, que ya expliqué en las primeras preguntas sobre sus estructuras. Una célula de animal, que en este caso sería de una libélula, la célula de una orquídea, que es una célula vegetal, y otra célula animal de una anguila, ¿no? Entonces recordemos que estas células animales van a tener núcleo, y las células bacterianas no tienen núcleo. Ahora, vamos a comenzar a contestar. ¿Qué es lo que tendrían en común estas 4 células? Para empezar, trato de ejemplificar sus diferencias. Sin embargo, recordemos que todos los seres vivos están construidos de una serie de instrucciones, a partir de una serie de instrucciones. Esa serie de instrucciones es el ADN. Y el ADN, como bien recordarán en el dogma central de la biología, o el dogma de la biología, recordemos que van a formar del ADN ARN y del ARN proteínas. Y las proteínas son elementos estructurales, son como tabiques. Entonces, todos estos elementos estructurales están formados o tienen una base o un elemento proteico, ¿verdad? Entonces, las proteínas son las que dicen cómo va esta celulita, ¿no? Entonces, todas estas células hacen algo en común que se llama expresión génica. Así que tu respuesta correcta es la respuesta C. Explicaré rápidamente por qué no las otras. Primero comencemos por nutrición. Recordemos que tenemos 2 tipos de nutrición principal: autótrofa, cuando generas tu propio alimento, o organismos que generan su propio alimento, y la heterótrofa, que necesitan estos organismos consumir un alimento que ellos no producen. Entonces, las bacterias, algunas son autótrofas, otras son heterótrofas. No especifica cuál bacteria es, entonces lo descartamos, ¿no? Las células animales son heterótrofas. Entonces, tiene una alimentación diferente que algunas bacterias autótrofas. Y la célula vegetal hace fotosíntesis, por lo tanto es autótrofa. Entonces tienen diferencias en la nutrición, así que nutrición queda descartado. Metabolismo. No nos dice exactamente qué tipo de bacteria, pero las bacterias pues tienen varios tipos de metabolismo, desde aeróbico a anaeróbico exclusivamente, que lo que significa es una serie de reacciones que requieren oxígeno, otras no. En este caso, las células animales, por regular, todas tienen ambos metabolismos, principalmente aeróbico. La célula vegetal también, y esta no. Entonces, no comparten esa serie de reacciones químicas, aparte de sus componentes. Entonces, el metabolismo es diferente. El metabolismo no es la respuesta. Y la forma de reproducción. La forma de reproducción es algo también diferente. ¿Por qué? Las células bacterianas no tienen núcleo, entonces al no tener núcleo su reproducción es más sencilla y se dividen por un proceso llamado fisión binaria o bipartición, que es simplemente una división sencilla de la célula. En cuanto a las células eucariotas, recordemos qué tipo de célula eucariota es, depende si es somática. Somática se refiere a una célula eucariota genérica, común,
o si es una célula sexual, como los gametos. Entonces, dependiendo qué tipo de célula sea, va a ser o mitosis o meiosis, que son procesos de reproducción celular en células eucariotas, y cada una es diferente. Por lo tanto, también queda descartada la reproducción. Muy bien, ahora vamos con la pregunta 5, que habla sobre relación de columnas. Muy bien, esta relación de columnas es sobre estructuras de la célula vegetal. Entonces, les voy a explicar rápidamente algunas estructuras de la célula vegetal con el siguiente esquema. Esto que ven en azul, en forma de hexágono, es lo que le da forma a las células vegetales y evita que se hinchen por la cantidad de agua que absorben. Esto que se le llama pared celular y está hecha de un material que se llama polisacárido. Es un polisacárido llamado celulosa. ¿Qué es la celulosa? Les puedo dar un ejemplo de algún material que está hecho en mayor parte de celulosa, que es el algodón. Entonces imagínense ese material de algodón que está dándole estructura a la célula. Bueno, pues esa es la celulosa, ¿no? Esto es lo que le da forma a la célula vegetal. Ahora, debajo de esa pared celular está la membrana plasmática de cualquier célula, que es lo que limita como tal la célula. La membrana plasmática, como bien recordarán, es lo que permite la entrada y salida de materiales a la célula. Aparte de que contiene el citoplasma, que es todo el líquido que se encuentra en la célula, y todos los organelos. Recordemos que tiene su núcleo en el centro y dos retículos que son extensiones del núcleo. El retículo endoplásmico rugoso, que tiene ribosomas, que son proteínas que forman más proteínas, y debajo de eso se continúa con una red de cisternas, por así llamarlas, de órganos huecos, de saquitos, pero ya hacen ribosomas. Esta parte que ya no tiene ribosomas se llama retículo endoplásmico liso. ¿Qué funciones tendría el retículo endoplásmico liso? Sintetiza ahí todos los lípidos de la célula que se utilicen, tanto los lípidos de la membrana celular como algunas hormonas cuya base es lipídica, y cuya base es el colesterol, por ejemplo, el cortisol, o las hormonas sexuales como la testosterona o el estrógeno. Entonces, es ahí en esa parte donde se hace. Ahora, también tiene una segunda función. Tiene una función de desintoxicar a la célula. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se consumen sustancias extrañas como el alcohol, la célula puede eliminar esas sustancias por medio del retículo endoplásmico liso. Y esto es interesante porque en el hígado de algunas personas alcohólicas, sus células del hígado tienen grande el retículo endoplásmico liso porque pues está tratando de desintoxicar tu cuerpo o el cuerpo de estas células de estas personas alcohólicas de todo el alcohol que ingirieron. Entonces también tiene esa función y es la clave de su relación de columnas. Y finalmente también tiene otro organelo importante la célula vegetal, que es el cloroplasto. El cloroplasto tiene forma ovalada como de frijol y tiene unos pigmentos. El pigmento más representativo de las células vegetales es la clorofila, que es el pigmento que da el color verde. Ahora, la clorofila tiene una función. La clorofila capta luz solar y eso permite que la célula realice la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. La fase luminosa es donde utiliza la energía solar para romper unas moléculas de agua. Entonces, ahí en esa parte, esa fase luminosa, lo hace en las estructuras que están dentro del cloroplasto, que es el tilacoide. Ahora, los tilacoides, recuerden que los tilacoides son estas unidades pequeñitas, que parecen moneditas, y toda la pelita de moneditas se llama grana. Muy bien, ahora vamos a contestar lo que viene ahí en sus columnas, ¿no? Número 5, relacionar la descripción de la estructura celular vegetal con la función que realiza. 1. Membrana limitante de la célula. ¿Qué es lo que limita la célula? Membrana plasmática. Ese es el 1. Lo compatible con esto es el inciso C, que es lo que dice. Contiene el citoplasma, regula el paso de materiales hacia adentro y fuera de la célula, ayuda a mantener
la forma celular comunica a la célula con otras. O sea, 1, C, con la columna. 2. Red de membranas internas que se extienden a través del citoplasma, carece de ribosomas en su superficie externa. Lo que no tiene ribosomas y red de sacos internos es el retículo endoplásmico liso, que ya lo expliqué. Y ese es el número 2 de la columna de la izquierda. Y el de la columna de la derecha sería compatible con: realiza la síntesis de lípidos, desintoxicación de medicamentos u otras sustancias dañinas, que es la letra A. 2A. Ya con esto tienen la respuesta de los incisos de la pregunta, pero voy a terminar de explicar la relación. El número 3 de la columna de la izquierda es una estructura en forma de disco que se encuentra en los lugares más verdes de la planta. Recordemos que el color verde es por la clorofila y el cúmulo de clorofila se llama plasto, entonces pues se llama cloroplasto. Y entonces ahí es donde se realiza la fotosíntesis. Entonces, eso en forma de disco, alargado, que se ubica en las zonas verdes de la planta, sobre todo en los que les da la luz, y donde se realiza la fotosíntesis, es el cloroplasto. 3. Y corresponde con el D, porque ahí se realiza, ahí se encuentra la clorofila y ahí se realiza la fotosíntesis. D. Finalmente, número 4, son compartimentos que se encuentran dentro de esta estructura que les acaban de mencionar y también realizan una parte de la fotosíntesis y pasan de CO2 a formar glucosa. Eso se realiza dentro del cloroplasto, pero se está refiriendo al tilacoide. Entonces, 4 va con la letra B. Y listo. Ya tienen ahí su inciso correcto. El inciso correcto es el inciso C.